Y hoy es un día tremendamente importante porque se conmemora el Día Mundial del Agua y hay muy poco para celebrar, al menos en nuestro país, donde estamos viviendo la crisis hídrica más grave de nuestra historia. Por eso tenemos en el estudio a nuestro meteorólogo Gianfranco Marcone para hablar precisamente de este problema que yo creo que es el más importante de nuestro país, porque sin agua no hacemos nada. Gianfranco, buenas noches. Así es, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, como tú bien dices, conmemoramos, no celebramos porque hay bastante poco para celebrar después de una mega sequía que ya lleva 13 años, que seguramente va a continuar. Solamente este año ya hay ciudades con déficit muy importante como Santiago, que cerca del 90%, Punta Arenas cerca del 40%, Concepción sobre el 50% de déficit solamente este año. Un día que se conmemora desde 1993, es decir, hace bastante tiempo, pero creo que ahora le estamos tomando el peso que tiene producto de la gran crisis hídrica que tenemos. Mira, de partida ahí tenemos los embalses, los 3 embalses que son para consumo humano. Chile tiene muchos embalses para regadío, para generación eléctrica, pero estos 3 son para consumo humano, datos que nos proporciona la Dirección General de Aguas. El embalse Los Aromos, que se hizo un trabajo muy importante el año pasado de desvío de algunas cuencas hacia el embalse. El promedio histórico mensual es de 22 metros cúbicos, el volumen actual alcanza un 34% de su capacidad. Peñuela está con graves problemas porque solamente tiene un 0,03%, es decir, prácticamente nada. No tiene. De hecho, el otro día hablaba con gente de Esval, no se está ocupando ya prácticamente por la poca agua que tiene el embalse de Peñuela. Bueno, muy conocido por la gente de Viña del Mar, de Valparaíso, se iba a pescar. Yo cuando era chico íbamos a pescar, claro, ahí, sí, Lago Peñuela. Yo también fui a pescar a Peñuela. También fui a pescar a Peñuela. El yeso, acá el embalse que surte a gran parte de la región metropolitana, salvo estas comunas del sector oriente que podrían quedar sin racionamiento, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, y salvo Maipú, que se surte de aguas subterráneas. Todo el resto de la región es por el embalse yeso, que también se hizo un trabajo bastante importante el año pasado de desvío cuenca y permite que esté muy bien, esté a un 72% de su capacidad, pensando en la gran mega sequía que tenemos en todo lo que es la zona central, centro-sur del país y también centro-norte de nuestro territorio. Bueno, la verdad es que el panorama no es muy bueno mirando estas cifras y ya se está hablando de racionamiento. Así es. Por parte de las autoridades aquí en la región metropolitana. Escuchemos lo que dijo hoy día el gobernador Claudio Rego. De continuar las situaciones extremas de sequía que tenemos, si no llueve este año y se mantienen altas temperaturas, no podemos descartar un racionamiento de agua en Santiago. Si eso llegase a ocurrir, probablemente vamos a tener que tener un protocolo que establezca qué días y a quiénes va a afectar este racionamiento de agua en el caso de nuestra región. Si es leve, probablemente será cada 12, cada 15 días, pero si es crítico, va a tener que ser probablemente una vez a la semana. El fantasma del racionamiento está sobre nosotros, hay mucha preocupación evidentemente, porque el gobernador dice, si llueve, pero ¿va a llover este año, Gianfranco? Esa es la gran pregunta, Mónica, porque estamos ante un fenómeno de la Niña. ¿Qué es lo que indica que históricamente el fenómeno de la Niña, al menos en la zona central, centro-sur del país, precipitaciones bajo los niveles normales para la época? Uno también se debería preguntar hoy día, ¿qué es lo que es lo normal para la época? Estábamos hablando hace unos años atrás que en Santiago llovían 340 milímetros. Hoy en día lo normal ya no es eso, hoy día es 270 en el año completo y así todo no cumplimos. El año pasado apenas llegamos a 80, 90 milímetros más o menos. Acá vemos el pronóstico estacional que provee la Dirección Meteorológica de Chile, dice MAM, pronóstico para marzo, abril, mayo, es decir, el trimestre principalmente de otoño. Claro, porque no se puede tampoco predecir hasta todo el año. Más o menos se puede para lo que es invierno, pero depende mucho cómo evoluciona el fenómeno de la Niña. Si se mantiene, el pronóstico para invierno podría ser muy similar a este, que habla de precipitaciones bajo lo normal, al menos desde el centro de la región de Coquimbo hasta prácticamente la región de los lagos, es decir, gran parte del país con precipitaciones para esta época, en otoño, que comienza recién a llover en la zona central, bajo lo normal para la época. En la zona más austral vemos una precipitación entre normal a levemente sobre normal, ahí tenemos la nomenclatura, y en parte del norte ya hablamos de estación seca, porque es una zona que prácticamente, salvo por el invierno altiplánico que no ocurre en otoño, es una zona bastante seca del país. Donde sí podría ser sobre lo normal es que siga precipitando en el altiplano chileno, y eso también es importante destacar porque a veces ocurren fenómenos como el que ocurrió la semana pasada, esos aluviones que tuvimos, porque son zonas que no están acostumbradas a recibir gran cantidad de agua. Veamos qué pasa con la temperatura, porque sabemos que estamos ante un escenario de crisis climática en que todos prácticamente los años han sido sobre los niveles normales y más o menos esto sigue igual, es decir, el otoño va a ser frío, al menos por ahora no en gran parte de nuestro país. Deberíamos tener tanto temperaturas mínimas
salvo algunas lagunas que son los sectores más azules, pero en general los colores rojos indican que en todas esas zonas del país vamos a tener mínimas sobre lo normal, es decir, todavía no deberían aparecer las heladas matinales, al menos en los valles centrales, y las máximas también, como ha sido la tónica de los últimos años, también sobre los niveles normales, como vemos en gran parte del país, salvo un extremo norte altiplánico, todo el resto del país prácticamente va a estar con un otoño mínima y máxima sobre lo normal y precipitaciones lamentablemente bajo los rangos normales para la época. O sea, no llueve y aumentan las temperaturas. Y aumentan las temperaturas. Mira, te voy a claro contar lo que también hizo el gobierno el día de hoy, porque en el Día Mundial del Agua, el presidente Boric subió a sus redes sociales un video donde dice que están haciendo todos los esfuerzos para avanzar hacia un modelo de gobernanza del agua con enfoque ecosistémico, que según todos los expertos es lo más urgente, es decir, una autoridad para todo el país que se dedique 100% al tema, porque se habla mucho del consumo doméstico, de gravar a las familias, pero de acuerdo a las cifras de la Fundación Chile, las personas representamos solo entre el 6 y el 8% del uso del agua. Todo el resto va a los sectores productivos, ¿no es cierto? Que es donde tenemos que también poner el ojo. Sí, así es. Principalmente, bueno, sabemos la agricultura en su mayoría, como tú decías, el consumo humano entre un 6 y un 8%, pero creo que todos podemos aportar. Y si podemos aportar un granito de arena desde la vereda del ciudadano común y corriente, va a ser bienvenido. Desde los municipios también, todas las áreas verdes, ojalá, que tienen las principales comunas de la región metropolitana, sobre todo las que están más complicadas, que son esas 3 comunas que se surten del Mapocho, que es un río que prácticamente ya no tiene agua. Muy bien, Gianfranco, muchas gracias. Cuídate, buenas que esté noches. bien, nos vemos, chao.